Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 1, por favor. Fíjense que vamos a leer desde el versículo número 14 en adelante. Evangelio de San Marcos, capítulo número 1, versículo número 14. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús, hermanos? El evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a leerlo una vez más, hermanos. Es maravillosa esta palabra. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía, hermanos? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amén. Gloria al Señor. Tengan la amabilidad de sentarse, hermanos. Al inicio de un año, yo he sentido en el espíritu volver a recordar algunos elementos importantes de lo que implica ser una iglesia en este contexto en el que nos toca vivir. Quiero predicarles esta mañana, que en última instancia es la misión de la iglesia, nuestra misión, un mensaje que lleva como título: instaurando el reino de Dios en nuestra sociedad. La verdad, hermanos lindos, es que esta sociedad está carente de muchas cosas y por eso está enferma. Desde el Consejo Nacional de Seguridad se hacen grandes análisis para ir a la etiología del problema de violencia, para ir a la raíz, a la génesis del problema de inseguridad y el problema de migración, la falta de valores y todo lo que tenemos hoy. Y nos damos cuenta de que definitivamente esto es un problema estructural, multicausal, pero que a la base tiene uno de los grandes causas, tiene que ver con principios, con valores, tiene que ver con espiritualidad, aunque no se vea esto en el mundo social de esta manera. O sea, es la falta de Dios, es la falta de principios, de valores que nos tienen así. Y yo me pregunto de dónde viene esto. Y es que esta sociedad posmoderna, le dicen algunos entendidos, que nos ha tocado vivir ahora a nosotros, es una sociedad que de repente hizo todo ligero y nos hemos olvidado de ciertos fundamentos tan importantes. Para que ustedes entiendan, la modernidad, algunos hablan de la modernidad desde los años 1500 hasta el siglo XX. A esa etapa de la historia de la humanidad se le llamó la modernidad, y que precisamente se dieron cambios sustanciales que cambiaron la historia del mundo. O sea, el hombre desde la era cuaternaria, cuando era individual, él, vivía cavernícola, pero después se empezó a asociar para cazar. No habían registros de nada de ellos, excepto en algunas cuevas que se escribían algunas cosas, pero que luego se perdían porque se tenían que movilizar, porque no eran gente que vivía en un solo lugar, sino que dependía de la casa y tenía que movilizarse. Pero después los egipcios empezaron a dejar una herencia al descubrir el papiro, y precisamente en el río Nilo, esa planta que la empezaron a machacar y pues empezaron a dejar para nosotros historia ya escrita en forma de rollos.
después los griegos, los fenicios, que trabajaron mucho la filosofía, las matemáticas, hasta los romanos en tiempos de Cristo, que globalizaron el mundo con las carreteras y que para poder tener dominio con su imperio hicieron grandes caminos y carreteras, que se le debe mucho de ello a toda la red vial en la actualidad, precisamente a esa visión de modernidad, o esa visión futurística, más bien dicho, que tenía el imperio romano. Y luego, queridos hermanos, hay un oscurantismo de casi 1500 años, hasta que en el 1450 Gutenberg en Alemania inventa el libro, y se puede tener, hermanos, en nuestras manos un libro que viaja para todo el mundo. Obviamente esto vino cambiando hasta tener grandes computadoras que eran como una casa. Los discos duros eran una cosa grande, hasta que allá por la década de los 70, dos jóvenes en California, en un garage, se empezaron a inventar algo que parecía imposible, el poner una computadora en la mano de cada uno. Y ahora, queridos hermanos, en el año 2015, el mundo está tan globalizado que nosotros podemos andar una computadora en la mano, en un teléfono y todo lo demás. Pero han habido tantos avances en la modernidad, por ejemplo, desde el 1500 hasta ahora han habido cosas tremendas. Por ejemplo, ese tiempo de la modernidad se llama el tiempo de las grandes utopías sociales y personales. Precisamente, hermanos, los grandes acontecimientos de estos últimos 1000 años, muchos de ellos tienen que ver con los 500 años del 1500 al año 2000. Ahí está el descubrimiento de América, está, ¿cómo se llama?, la invención de la imprenta, la Revolución Francesa, que cambió la forma de pensar del mundo, y un acontecimiento importante para nosotros como cristianos evangélicos, que fue precisamente la Reforma Protestante del siglo XVI. Y es que en 1517 se empieza a gestar una gran reforma protestante. Martín Lutero en Alemania, Calvino en Francia, Zwinglio en Suecia, y otros grandes reformadores, hasta que llegaron, hermanos, a crear una reforma con principios fundamentales, como solo la fe, solo la escritura, solo la gracia, solo Cristo, el sacerdocio universal de los cristianos, la iglesia reformada siempre reformándose. Es decir, hermanos, en esa época de la modernidad, el ser humano se caracterizó por la confianza en ideales como la libertad, la ciencia, el progreso de la historia, el desarrollo tecnológico, la fe en Dios. Pero algo pasó, queridos hermanos, en la posmodernidad del siglo XX para acá, ciertamente con muchas cosas tecnológicas para podernos comunicar y para poder influenciar el mundo. La carta ya escrita en papel pasó a ser parte de la historia. Hermanos lindos, ahora nosotros tenemos una computadora que ya dentro de 6 meses está obsoleta, por más nueva que sea. El hombre ha perdido la fe en todos los valores en esta época. Hay un desencanto de los sistemas sociales, del sistema socialista y capitalista. Hay desastres ecológicos que se notan en todo el mundo. Yo no sé si ustedes han visto la noticia hoy en la mañana, que en el mercado central, en el edificio número 3 y en el número 10, se dio un incendio de grandes proporciones, con pérdidas tremendas. Ahora ha amanecido precisamente esa noticia. Pero hay desastres ecológicos en el mundo. Tenemos las guerras mundiales que nos hicieron a nosotros más inhumanos, la miseria, el hambre, las enfermedades y el sufrimiento, sobre todo en los países del tercer mundo. Es decir, hermanos, que en esta época posmoderna que a nosotros nos tocó vivir, es una época muy particular, porque, ¿cómo te diría?, los valores posmodernos se han venido abajo. Ahora ha habido un cambio tremendo. La razón ha sido sustituida por el sentimiento. Ahora la gente ya no piensa. Uno habla con alguien y quiere que razone a alguien y cuesta, porque la misma sociedad que tenemos nos ha llevado a eso. Ya es más importante el sentir que el razonar. La ética ha sido sustituida por la estética. Los ideales del futuro, las ilusiones, las utopías han sido sustituidas por las realidades del presente. Todo es light. Hay comida rápida,
hay sopa instantánea, café instantáneo, títulos instantáneos. Ahora todo lo queremos nosotros bien rápido, hermanos. Es más, la televisión está dejando de ser ya historia. Ahora, hermanos, ya no queremos ver anuncios. Ahora tenemos Netflix, todo un montón de cosas, porque podemos dejar nosotros donde queríamos. Todo se ha hecho instantáneo. Ahora las ilusiones colectivas y solidarias han sido sustituidas en la posmodernidad por un individualismo salvaje, egoísta, muchas veces disfrazado de emprendedurismo, pero que en última instancia hace a la sociedad una sociedad más individualista, una sociedad que solamente piensa en sí. Es decir, hermanos, en esta época el esfuerzo, compañero del trabajo, ha muerto hoy en los brazos del placentero hedonismo. Le estamos dando, ¿cómo te diría? Esta sociedad le rinde culto al hedonismo, al placer. El Prometeo dispuesto a arriesgar su vida en beneficio de los demás, ha muerto en las manos del narciso posmoderno que solamente busca preocuparse por sí mismo. La seriedad de antaño se ha transformado en la broma y el sentido de humor como una terapia quizás para lo que nosotros estamos viviendo de desilusión. Esa es la realidad que vivimos. Se las acabo de describir así muy brevemente. Hay tremendos actores que abordan periodos muy específicos de esta historia. Ahora, el punto es, no veamos por un momento hacia afuera, sino que veamos introspectivamente hacia nosotros en este momento, como iglesia. Las iglesias en este mundo posmoderno, ¿cómo están? Y quiero decirles, hermanos, que es necesario reconocer que los aires de la posmodernidad también se han infiltrado en las iglesias y en la vida de no pocos creyentes, provocando la aparición de un cristianismo realmente, un cristianismo contemporáneo que le ha perdido la seriedad. Es un cristianismo light, un cristianismo a la carta, donde se ofrece, qué sé yo, el frenesí del momento, pero hay muy poco compromiso y hay muy poco interés de querer conocer verdaderamente la misión de la iglesia. La influencia individualizante o ¿cómo te diría? La influencia muy egocéntrica ha tenido también una influencia en la vida de la iglesia. Teologías, inclusive corrientes teológicas que se han escrito en la actualidad, que hablan precisamente acerca de solo tener, llámesele como se le llame, teología de la prosperidad o lo que sea, pero eso te habla de cómo la influencia social que mueve al mundo, esos paradigmas sociales que mueven al mundo, se han metido también en la vida de la iglesia y hemos hecho una vida light, una vivencia religiosa que mantiene determinadas enseñanzas bíblicas, pero que se olvida de otras. Una fe que estimula ciertas preferencias personales, pero a la vez anula algunos textos que resultan ser hostiles o demasiado exigentes o comprometedores, o que nos deben de llevar a tener una influencia social. Hemos olvidado eso. Ese tipo de fe cómoda termina por ¿cómo se dice la palabra? Hacer una caricaturizar. A ver cómo se dice. A ver, digan, pajarito te desnarizonaré. Muy bien. Entonces terminan por hacer de una caricatura de Dios, de la Biblia, transformándolo solamente en alguien que como que venimos a hacerle una lista a Santa Claus delante de Dios. Es decir, hermanos, en las iglesias, hay que decirlo, se está exaltando más el sentimiento que la razón. Es decir, ya no se habla ahora del reino de Dios, que en última instancia es la esencia y la misión de Jesús. Se trata de una fe que necesita el momento, que sea emocional, antiintelectual, una fe efervescente que motive el frenesí espiritual, el carisma del líder o las manifestaciones corporales, los gestos, la emotividad fraternal y muchas otras cosas. Pero realmente, hermanos, hemos olvidado el compromiso que como iglesia nosotros tenemos. Por eso es que en enero yo he decidido predicarles esto, o sea, para que nos demos cuenta qué tipo de iglesia queremos nosotros formar. Y yo me pregunto, ¿cuál es el futuro del evangelio
en medio de una sociedad como nosotros lo estamos viviendo. ¿Cuál será pues el futuro del evangelio en estas sociedades poscristianas o posmodernas? ¿Cómo hay que seguir presentando el mensaje de Jesús al hombre posmoderno? Ciertamente quizás los métodos cambian, pero el mensaje de Dios es eterno, hermanos. La Biblia dice de ella misma: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La Biblia habla de ella que se puede secar la hierba y marchitar la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Pero ¿cómo debemos de presentar nosotros el evangelio en esta sociedad? La pregunta es: ¿hacia dónde se dirige la iglesia ya en estos primeros 15 años del siglo XXI? Pero déjenme decirles un postulado, sí, que nace de lo profundo de mi corazón. Mi convicción, nuestra convicción, es que la palabra de Dios, a pesar de las adversidades y modas humanas, esta palabra de Dios seguirá brillando como un poderoso faro en medio de las sociedades contemporáneas. Esta palabra seguirá brillando, hermanos, para dar luz y dirección al mundo en que hoy estamos viviendo. Aleluya. Yo no sé si esa es la convicción de ustedes, hermanos. Le voy a volver a repetir ese principio. Aún en medio de toda la posmodernidad, aún en medio de todo lo que he dicho, mi convicción más profunda, que nace de mi razón, de mis emociones, de mi espiritualidad, es que la palabra de Dios seguirá brillando como un faro que ilumina el camino de los hombres en medio de cualquier coyuntura, en medio de cualquier modernidad, en medio de cualquier situación, porque Dios sigue dando luz a la humanidad en medio de este contexto. Aleluya. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, el punto es que para poder entender ese nivel de influencia, tenemos que entender lo que el evangelio hoy nos ha enseñado. Dicen que Juan el Bautista, el precursor, vayan al versículo 14, así le llamaban, el precursor, el que preparó el camino para el nacimiento de nuestro Señor y el que vino a preparar el camino a la misión de Él, ya había sido encarcelado. Entonces Jesús vino a Galilea. ¿Qué dice después, hermanos? Predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús, hermanos? El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué predican las iglesias en la actualidad? ¿Qué predicamos nosotros? Yo no sé si será todo la verdad, pero muy pocos mensajes se oyen sobre el evangelio del reino de Dios. Entonces, permítanme hacerles un breve acercamiento de cómo se entiende el reino de Dios. Realmente la perspectiva, por ejemplo, para Mateo, el evangelio del reino de Dios es hablar del reino de los cielos. Y podemos verlo muy rápidamente. Vayan a Mateo capítulo 4, por favor. Ahí vamos a ver cómo en toda la teología del profeta de Nazaret, como le llamaban a Mateo, cuando hablaba del reino de Dios, se estaba refiriendo al reino de los cielos. 24:17, por favor. Versículo número 17. Después vamos a leer el 5:3. Mire lo que dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, todos por favor, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La visión del reino de los cielos es la misma del reino de Dios. Y de ahí, por ejemplo, hace comparaciones maravillosas en las bienaventuranzas, capítulo 5, versículo 3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué dice después? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces noten cómo Mateo presenta el reino de Dios como el reino de los cielos. El caso de Marcos, Lucas y Juan lo encontramos como el reino de Dios. En la teología juanina pues prácticamente es el reino de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el reino de Dios es como las expresiones de poder. En las epístolas paulinas, en las tres epístolas del apóstol San Pablo, el reino de Dios tiene que ver con el tema soteriológico, con el tema de salvación, con el tema de redención. En las cartas apostólicas se habla del reino de Dios como el reino de Cristo. Así lo presenta Santiago, por ejemplo, y así lo presentan las cartas universales. Pero en todo el Nuevo Testamento
la palabra para reino de Dios, reino de los cielos, reino de Cristo, esa palabra basileía, tiene que ver con eso, con reino, con la encarnación de la esencia de Dios que nosotros debemos de encarnar en medio de este mundo. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, presenta el reino de Dios como la consumación del reino mesiánico, cuando habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, es como algo ya eminentemente escatológico. Así lo presenta el Evangelio de Juan. Ahora bien, el punto es, el reino de Dios para Jesús, ¿cómo era? Fíjense que si ustedes se fijan en el versículo que hemos leído, San Marcos, en el capítulo número 1, versículo 14, Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Mis amados hermanos, permítanme hacerles algunas preguntas acerca de cómo presenta el reino de Dios Jesús. Y es cómo entendió Jesús su misión y su tarea. ¿Cómo la entendió? Porque si nosotros entendemos a plenitud de eso, vamos a poder entender cuál es la misión y la tarea de nosotros como iglesia. Permítanme preguntarles, ¿estaba Jesús realmente pensando en fundar una religión o unas religiones? O sea, realmente, si vemos el evangelio, Jesús no estaba pensando en venir a fundar una religión. Es más, él tenía una religión. Él era judío y cumplía con todos los ritos judíos. O sea, lo circuncidaron, lo presentaron en el templo. Hermanos, lo presentaron, llegó a los 12 años, iba regularmente a la sinagoga, iba al templo, leía la Biblia, etcétera. Es decir, Jesús no estaba pensando en fundar una nueva religión. Otra, estaba Jesús pensando en fundar una iglesia. Tanto pleito que hay con esta, ¿verdad? Es que esta iglesia es la iglesia fundada por Cristo. ¿Cuál iglesia? Si, hermanos, en los evangelios yo creo que la palabra iglesia aparece como en 2 oportunidades nada más. Solo en 2 oportunidades. O sea, cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Estaba Jesús pensando en fundar una iglesia? No, es que nosotros tenemos la buena doctrina, nosotros fuimos fundados por Cristo. ¿Cuál? No dice eso. Otra, ¿cree que Jesús estaba fundando en darnos una especie de derecho canónico, leyes para la iglesia? ¿Estaba Jesús interesado en traer un montón de normas para nosotros? ¿Estaba Jesús pensando en la creación de estatutos, de reglamentos, de normativas eclesiásticas como la mejor traducción de su palabra y de su obra? Quiero preguntarles eso. ¿Eso era? ¿O era realmente, queridos hermanos, que Jesús estaba pensando en hacer un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo nuevo, un mundo mejor que reflejar el amor del Padre? En eso estaba pensando Jesús. Que entiendan de una vez por todas, Jesús no vino a instaurar una religión, Jesús no vino a instaurar un dogma, Jesús no vino a instaurar una iglesia, Jesús no vino a instaurar un derecho canónico, unas normativas, no. Jesús estaba pensando, queridos hermanos, en hacer un mundo diferente. Jesús estaba pensando en el reino de Dios. Por eso dice que predicaba después de ser bautizado y decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Esa fue la misión de Jesús. Y si nosotros nos llamamos cristianos, que quiere decir seguidores de Jesús, pues el mensaje central de nuestra predicación tiene que ser la instauración del reino de Dios en nuestros corazones y en nuestra sociedad, amados lindos. Esa es la misión nuestra, aleluya. Amén, amén, amén. ¿Qué estaba pensando Jesús? ¿Qué estaba pensando Jesús? Y es que definitivamente, hermanos, el reino de Dios y los signos de su presencia constituyen en Jesús el centro de toda su actividad. Así lo declara lo que hemos leído hoy, cuando dice el Evangelio de Marcos, en el versículo número 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio del reino de Dios. Queridos hermanos, Jesús presentaba el reino de Dios de diferentes maneras. O sea, él ni siquiera él mismo se presentaba como una opción en raras oportunidades. Pero las evidencias
de su reino, las manifestaba en medio del contexto en que le tocó realizar su misión a Jesús, primero predicando, haciendo una labor querigmática del anuncio salvífico, luego enseñando, lo hacía educando de una manera ordenada y progresiva, sobre todo en grupos pequeños con sus discípulos, pero también lo hacía sanando enfermos, sanando diferentes enfermedades. Jesús presentaba también el reino de Dios liberando a los endemoniados, resucitando a los muertos. Pues esa es la manera como la iglesia hoy debe de presentar el reino de Dios. O sea, predicando el evangelio, predicando el reino de Dios, enseñando los valores eternos, sanando a los enfermos físicos, emocionales, liberándonos de grandes estructuras de pecado y de demonios sociales, resucitando los muertos espirituales y dándole vida y resucitándole esperanza. Ese es un signo de que nosotros como iglesia hemos agarrado la misión de Jesús en medio de esta sociedad. ¿Están oyendo, santos? O sea, yo hermanos, tengo esa preocupación con todos nosotros. O sea, que nosotros entendamos esto, de que la misión fundamental es presentar el reino de Dios y su justicia en medio de nosotros. Y quiero como aterrizar, ¿de qué manera la iglesia de hoy presenta el reino de Dios? Sería una pregunta. ¿De qué manera, cómo nosotros podemos ser agentes del reino o embajadores del reino de Dios? ¿Cómo nosotros podemos ser esa semilla de mostaza que habló Jesús cuando dijo el reino de los cielos es semejante a esa semilla de mostaza, muy pequeña, pero que luego cuando crece y se vuelve un árbol frondoso vienen las aves a refugiarse ahí? Y es que realmente el reino nace de lo pequeño a lo grande. Hermanos, la historia del evangelio en El Salvador, o sea, no fue así siempre, pues. O sea, se imaginan, algunos dicen que allá por el año 1900 no había ni siquiera 100 evangélicos en este país, ni siquiera 100. Ahora es normal ver esas grandes multitudes así, pero no ha sido siempre así. Pero el reino de Dios nace como una semilla de mostaza pequeña. El reino de Dios nace en Nazaret, en lo desprestigiado, en lo que nadie invertía nada. El reino de Dios no nace suntuosamente en el palacio de Herodes, no nace en el templo de Jerusalén. El reino de Dios nace así en un pesebre, en una zona muy humilde. Pero la eficacia que tiene el reino de Dios, hermanos, y es que los gobiernos, los imperios pasan, de Roma es historia, pero Jesús sigue vivo todavía hoy en medio de nosotros, y esa es la eficacia del reino de Dios. Comienza con algo pequeño, pero que se extiende y logra llevar sombra a todos los demás. Ese es el reino de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de presentar el reino de Dios? Yo quiero que vayan a Mateo capítulo número 6, por favor. Mateo capítulo número 6. Vamos a leer del versículo número 9. Dice la palabra. Esto es algo bien conocido por todos nosotros. Es la oración del Padre Nuestro. Yo no sé si recuerdan ustedes. Vamos a hacerla todos juntos, por favor. Vamos a rezar el Padre Nuestro en nuestra iglesia cristiana evangélica. Muy bien. Vosotros pues oraréis así. Todo fuerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Lindo el Padre Nuestro, ¿verdad? Alguna vez debería de predicarles el Padre Nuestro. Ya solo nos falta hacer lo que le hace el hermano ahí. Entonces, pero me quiero fijar, o quiero que nos detengamos en lo que dice el versículo 10. Nosotros le decimos: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Pero noten el 10. Dice: venga tu reino. Digan conmigo: venga tu reino. Adveniat tu, venga tu reino,
venga el reino de Dios. Y luego miren la frase que sigue: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La misión de la iglesia es traer el reino de Dios a esta tierra, para que así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, así también en esta tierra se haga la voluntad de Dios. Esa es la esencia de lo que dice el pasaje. Venga tu reino, venga tu reino. Pero nosotros, por el énfasis escatológico que le hemos dado a nuestra predicación, siempre pensando en temas del futuro, que son evidentes, que la Biblia habla del cielo nuevo, la tierra nueva, que habla del arrebatamiento, de las bodas del Cordero, del rapto, etcétera. Pero la verdad es que mientras nosotros estemos en este mundo, la misión nuestra es traer anticipos de ese reino de Dios en medio de esta sociedad. ¿Están oyendo, hermanos? El reino de Dios y su plenitud se va a cumplir cuando el Mesías vuelva, cuando el Señor vuelva, y allí será la consumación del reino de Dios. Pero la iglesia, nosotros santos, la iglesia debe colocar en el centro de la vida del hombre los valores del reino de Dios. Esa es nuestra misión: colocar en el centro de la vida del hombre los valores del reino de Dios. Mateo capítulo 9, versículo número 36. Mire lo que dice la palabra. 9:36. Denle una vuelta a las páginas ahí. ¿Lo tienen, santos? Mire lo que dice la palabra. Y al ver Jesús las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No solo en aquel tiempo, sino que yo creo que si Jesús viniera hoy y viera a las multitudes, tendría compasión de ellas, porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y muchas de ellas en grandes templos donde nos enseña los valores del reino de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Si lo pudiésemos ilustrar con un pequeño esquema, podríamos poner el reino de Dios en la parte de arriba. El reino de Dios, que es en esencia, hermanos, la frase empleada por Jesús para expresar la esencia de su misión. Es el fin y la totalidad de la misión de Jesús. Esa misión liberadora, ese es el reino de Dios. Es el poder de Dios en acción, que actúa como anticipación de lo que Jesús hará en la plenitud cuando Él venga por nosotros. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que predicaba Jesús cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y conviértanse. Pero luego nosotros como iglesia debemos de adoptar ese reino. Nosotros somos los destinatarios predilectos del reino de Dios. Somos esa porción del mundo, santos, que con la fuerza del Espíritu Santo acogemos el reino de Dios de manera explícita en la persona de Jesucristo. Pero ¿cuál es entonces la misión? La iglesia debe traer los valores del reino y luego debemos de llevarlos al mundo y debemos de influenciar esta sociedad. Jesús, orando en la última oración que hizo, que se le llama la oración sacerdotal, hay una parte donde dice: no ruego que los quites del mundo, sino que guárdalos del mal. Hermanos lindos, ¿cuántas veces a su pastor, porque escribe sobre temas coyunturales, o lo invitan a un programa de opinión en la radio, en una entrevista, le han dicho: mire, dedíquese a predicar a Dios, deje de andar en esas cosas? ¿Cuántas veces me han dicho a mí esto? Hermanos lindos, ¿y no es esa la misión de nosotros, de poder ser penetrante luz, poderosa sal en medio de esta sociedad? Pues no debemos ser levadura en medio de esta sociedad. Esa es la misión de la iglesia, santos. La misión de la iglesia es influenciar. La misión de la iglesia es que nosotros seamos los conductos por los cuales fluya el amor y la misericordia de Dios para este mundo.
La misión de la iglesia es la transformación individual que comienza en nuestros corazones cuando hemos sido redimidos, salvados, pero después el grupo familiar, el entorno, hasta que haya una sociedad nueva. Pero no habrá una sociedad nueva si no hay un hombre nuevo. Por eso comienza con cada uno de nosotros. Pero nuestra misión, hermanos, es instaurar el reino de Dios en medio de este mundo. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues no se trata solo de hablar. La primera manera de poderlo hacer es con nuestra vida. Que nosotros seamos ejemplo de gente que ha encarnado el reino de Dios. Y eso se mide con nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra amabilidad, nuestra solidaridad, nuestra justicia, nuestra verdad. O sea, que la gente vea en nosotros realmente algo diferente. Y en ese sentido los cristianos evangélicos sabemos diferenciarnos de los demás. O sea, se conoce un evangélico. El día domingo todo el mundo anda en sandalias, en chores y de goma. Los cristianos evangélicos el día domingo bien elegantes andan, hermano. Por lo menos físicamente, ¿verdad? O sea, ya se distingue. El día que andan en chancletas es otro día, pero el día domingo es ese día. Andan bien. Entonces nótenlo ustedes. O sea, nosotros somos conocidos como el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro. Entonces, de esa manera vamos a ser conocidos. O sea, nuestra vida tiene que hablar del reino de Dios. Nosotros tenemos que ser agentes del reino. Somos embajadores de Cristo, porque ya no somos iguales. Perdón, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos una nueva sociedad en medio de esta sociedad. Una sociedad lavada por la sangre del Cordero de Dios, que tiene a Cristo como cabeza, como ley fundamental el amor y como fin el reino de Dios. Amén, amén. Convénzase de eso, hermano. Usted es una nueva sociedad, pero no para aislarnos, enconcharnos. No. Somos una nueva sociedad para influenciar a los demás, para hacer influencia. La iglesia ha tenido sus diferentes etapas. La fundación, ¿cómo te diría? Cuando se radicaron ahí por el 32, cuando salieron del campo a la ciudad, el crecimiento del 1980 para acá. Pero ha llegado el momento de una cuarta etapa, que sería la influencia. Ser influencia en medio de esta sociedad. Pero y primero es con nuestra vida. Que en su oficina, en su escuela, en su negocio, sepan que usted es un cristiano, embajador del reino de Dios, y que no es diferente a todos los demás, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Ahí vamos a ser ejemplo. Claro que sí. Llevar los valores, no avergonzarse. Hay un analista que no es santo de mi devoción, pero me llamó la atención el viernes en un programa que transmite en un canal. Él es un abogado y es cristiano, va a la iglesia Josué y estudió la Biblia. Me refiero al doctor Kirio Guardo Salgado. Y me llamó la atención algo que dijo. Miren, dijo, el problema del Salvador y la violencia es un problema espiritual. Y mientras no lo veamos de esa manera, este país no lo vamos a resolver. Mientras nuestros políticos no decidan rendirse a los pies de Dios y reconocerlo como su Señor, este país seguirá sumergido en este clima y en esta locura que es la violencia. Me llamó la atención. Alguien me dijo, no hombre, eso es política, lo que está diciendo es para llamar la atención. No, pero bueno, por lo menos lo que dijo a mí me pareció interesante. A mí me pareció interesante. O sea, este país necesita reconocer a Dios. Y no solamente como una iglesia. Alguien me puede decir, pero mira el montón de iglesias que hay. Siempre me critican cuando yo voy, pero ¿de qué sirve tanta iglesia si en cada cuadra hay una iglesia y no cambia la situación de violencia? Y mi respuesta es que no es a más iglesia más violencia, sino a más violencia más iglesia. Quitemos toda la iglesia cristiana evangélica del Salvador, ¿cómo creen que estaría el clima en este país, hermano? Sería una cosa tremenda. Sería tremendo. Entonces, mis hermanos, primero es eso, ser agentes del reino, y luego después tratar de incidir en nuestra comunidad. Solo termino contándoles esta experiencia. Yo no sé si están los hermanos de San José Changayo aquí. ¿Han venido algunos de Changayo? Aquí está, muy bien. ¿Quién más?
Hoy no han venido, en la tarde vienen. San José Changayo es un lugar olvidado, lleno de maras, tremendo. Está de Ilopango para abajo, buscando el lago de Ilopango. Hermanos, miren cómo comenzó la cosa. De ese lugar vinieron unos hermanos a la iglesia. Vinieron y se hicieron miembros de la iglesia. Empezaron a ir a un encuentro. Ahí está uno que se llama Samir, creo, otro que se llama Daniel, y hay otros, coordinados por el pastor Efraín. ¿Qué tal? ¿Dónde está Efraín? Muy bien. El punto es que coordinados por él, entonces empezaron a abrir células ahí. Ya habían algunos grupos que se habían levantado, pero ahora hay varios grupos ahí. Entonces el viernes en la noche me invitaron para que fuera a compartir la palabra a ese lugar, a Changayo. Y bueno, hay una coyuntura que públicamente no la puedo decir, pero yo tenía 5 razones para estar sumamente preocupado por algo que me habían dicho. Sin embargo, pues yo decido ir. ¿Y cuál no fue la sorpresa? Hermanos, habían tapado toda una calle y era un mar de gente. Yo creo que Changayo se había hecho una fiesta ese día, que estábamos ahí adorando y glorificando el nombre de Dios. Y los servidores de encuentro y los servidores de la iglesia empezaron a ministrar una por una cada una de las personas. Ese es un ejemplo de cómo el evangelio del reino llega hasta un lugar. Ese es un ejemplo. Entonces, pero ¿cómo comenzó? Con una persona, con un grupo familiar, y que luego después empezaron. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? No solamente será predicarles, no solamente será llevar células, abrir reuniones familiares, sino buscar proyectos sociales para la comunidad, poder ayudarles. Yo me llevo un caso de ahí que lo voy a mencionar en el consejo. Alguien que se me acercó para pedirme un favor de una situación muy delicada. Entonces ese es el nivel. Ahí estamos siendo nosotros, como te diría, agentes del reino en medio de esta sociedad. Nos pueden criticar, pueden decir, los evangélicos y eso y todo lo demás. Pero queridos hermanos, nosotros seguimos creyendo y tenemos la firme convicción que el evangelio del reino de Dios y que la palabra seguirá siendo un poderoso faro que ilumina el camino del mundo. Sigamos predicando el evangelio, sigamos siendo agentes del reino, no claudiquemos, porque en última instancia a eso es lo que Dios nos ha convocado. Amén y amén. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.